Buenas tardes, buenas noches, tengan todos ustedes. A mí me tocó presentar la parte 7 del tema tanques superficiales, que se refiere al ejemplo del proceso constructivo. En este caso veremos un tanque de concreto. Su servidora, Sánchez Rascón María Paulina. Bueno, para iniciar el diseño de un tanque en la superficie necesitamos unos estudios básicos. Como número 1, necesitamos saber el cálculo de suministro de agua. Para esto se lleva a cabo unos cálculos donde nosotros vamos a tomar en cuenta ciertos años anteriores de cómo estaba la población y el consumo de cada persona y la totalidad de una población, para así diseñar un periodo de diseño en un futuro y también saber el año próximo. Esto con el fin de lograr un proyecto estable con buenas rendiciones. El número 2 sería el estudio geológico, que sería estudiar el lugar donde se va a establecer el tanque. En este caso, nosotros tendríamos que considerar cómo se establece el suelo, si tiene fallas, si hay grietas, si hay cuencas hidrológicas debajo de ella y si se puede trabajar en esa superficie. Con número 3 tendríamos el estudio de geotecnia, que sería también las determinaciones de la estabilidad del suelo en el lugar que llevaremos la obra. En este caso podemos llevarlo por pozos abiertos o penetración estándar, estudio de suelo donde nosotros enfocaremos nuestra base. Y el estudio topográfico, que sería conocer los desniveles y las diferencias del suelo, en lo cual se puede encargar nuestra superficie, nuestro tanque, para que esté estable. Bueno, para empezar el diseño del tanque de concreto, nosotros tenemos que establecer el diseño hidráulico. ¿A qué se refiere esto? El diseño hidráulico es donde nosotros damos a conocer las dimensiones de la caja, por decirlo así, o del cuadro donde van a tener los accesorios para el acceso interior del tanque, las cajas de válvula, la salida de red de distribución, la respiración, las escaleras marinas y la tubería de alimentación excedencias. Como vemos en esta imagen y lo que hemos mencionado, tenemos una tubería de alimentación donde va a llegar nuestra agua, ya sea de un embalse natural o de lo que ya esté establecido, un río o un lago o un nacimiento de agua. Llega el agua y tenemos una ventilación de respiración que está colocada por la parte superior. Tenemos un acceso interior donde se colocan las escaleras marinas, que esto nos ayuda a cuando esté vacío el tanque o cuando hay alguna falla, nosotros podemos ir a la inspección. Una tubería de excedencia. ¿A qué referimos esto? La tubería de excedencia es cuando nosotros llenamos el tanque y pasa de los límites. Entonces esta tubería nos ayuda a que se vaya vaciando un poco para que no sobrepase el nivel superior. Y la salida de distribución, que sería las que van a las casas, a las redes de agua potable. Tenemos la entrada. En la entrada nosotros podemos encontrar lo que es el diámetro de la tubería de entrada hacia el tanque, que es la que descargará el agua. Tenemos como número 1 el tubo de acero con anillo de empotramiento, que lo encontramos de este lado, un codo de acero de 90 grados que se encuentra de este lado, un tubo de acero en la parte número 3 que va a ir unida en esta parte de la caja, que es donde vamos a encontrar una válvula de flotador, que es la que nos va a indicar cuando esté lleno el tanque, el codo de hierro galvanizado, un codo de 60 grados en esta parte, otro pedazo de tubo de acero que está unido y un tubo de acero más con otro codo. En esta parte, el número 10, tenemos una junta Dresser, que es la unión de los tubos, una válvula de compuerta, un tubo de acero, una macromedidor, que son los medidores de cuánto es la cantidad de agua que se va yendo, una reducción de acero, un tubo de acero y una junta flexible tipo gigambul.
Esto es lo que compone la entrada hacia nuestro tanque. También consta de una tubería de paso directo de Big Pipes. ¿Para qué nos consiste esto? Bueno, cuando nosotros llegamos a tener unas variaciones en el tanque o excesos o algunas, supongamos, riesgos dentro del tanque, que ya no trabaje bien, este nos sirve para darle mantenimiento y darle reparación al tanque. En la salida se puede componer por unos tubos y se encuentra en la parte de abajo del tanque. A veces lo pueden colocar arriba, pero si el tubo es de mayor diámetro y el tanque también, entonces se encuentra en la parte inferior. Está compuesto por un tubo de acero, una brisa de acero, una válvula de seccionamiento tipo compuerta, un tubo de acero y una junta flexible tipo gigambul. Las salidas cuentan con varias estructuras dependiendo de la función específica. Cajas rompedoras de presión. Bueno, estas se colocan antes de llegar al llenado del tanque, por decirlo, antes de que se empiece a llenar. Si nosotros tenemos la alimentación del tanque por gravedad y esta tiene una mayor inclinación, entonces colocamos una caja rompedora de presión y es como parte de las instalaciones de Big Pipes, es conjunta con ella. Esta hará que nosotros mantengamos una presión estática y no rompamos las líneas de salida y tengamos los niveles del tanque continuamente. Tenemos el desagüe de fondo que se puerta en la parte inferior del tanque, como se muestra aquí, por la parte de abajo, y en este caso se utiliza para una reparación en los tanques. Como se puede ver aquí en esta imagen, se compone de un tubo de acero, un codo de acero de 90 grados, un tubo de acero de anillo de empotramiento para la unión, una brida de acero, una válvula de seccionamiento tipo compuerta, un tubo de acero y una punta flexible tipo gambul. El volumen último rematente se extraerá en función del tiempo. Esto puede tardar, dependiendo del tanque del diseño, entre unas 2 o 4 horas, dependiendo de las dimensiones, y esto para darle la reparación al tanque. También tenemos las tuberías de demasías, como lo habíamos mencionado en la primera parte. Estas se instalan de forma vertical, como se muestra en la imagen, con el fin de darle una bajada de 60 grados para que no entren roedores o animales al tanque y se les complique. Y se compone de un tubo de acero de anillo de empotramiento, que es esta parte, un codo de acero de 90 grados, otro codo de 60, un tubo de acero, otro pedazo de tubo de acero y una punta flexible tipo gambul. Esa es la parte que nosotros tomaríamos como las demasías cuando el tanque se llene o exceda. Y también el análisis y diseño estructural. Dentro del diseño hidráulico nosotros debemos considerar cada una de estas partes que se aseguren un buen funcionamiento. Bueno, para la construcción. En la construcción nosotros tenemos los estudios preliminares, que sería el desmonte de la zona, que sería quitar todo lo que era hierba, árboles o obstrucciones que nosotros nos estén ahí no dejando trabajar en ese suelo. También está el trazo y la nivelación. En el trazo y la nivelación nosotros debemos considerar el estudio topográfico para que anivelemos el terreno y tracemos dónde se encontrará nuestro tanque. También tenemos, después de que se haga todo esto del trazo y nivelación, nosotros tendremos que compactar el suelo para que esté firme y no haya grietas o perforaciones o algunas cosas que nos puedan dañar. Para eso se usa un compactador o un pisón humano y también
se va rociando agua para que quede estable. De ahí nosotros implementaremos nuestra plantilla. La plantilla para nuestro tanque de mínimo tendría que tener de 5 centímetros de espesor y tendríamos que hacerlo con un concreto de 100 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Esto nos ayudará a evitar la contaminación del acero de refuerzo que tenemos armado y el concreto que nosotros vaciaremos para hacer el cajón. Bueno, para las especificaciones para el concreto en obra, la norma nos dice que tenemos que tener una relación máxima agua-cemento, dependiendo del diseño que nosotros estemos implementando. Un contenido mínimo de materiales cementales, el contenido de aire, el revenimiento, el tamaño máximo de los agregados, la resistencia que nosotros emplearemos y otros requisitos tales como aditivos, tipos especiales de cemento o de agregados. Y en este caso nosotros usaremos una revolvedora. Bueno, el vaciado del concreto. Para que nosotros llevemos a cabo el vaciado de concreto, tendremos que tener en cuenta que la cimbra deberá de haber quedado totalmente terminada, que el refuerzo estará colocado y asegurado en su lugar. El material de las juntas de todo tipo, de las anclas y demás dispositivos envejecidos habrán sido previamente colocados y verificados por el supervisor de obra. Y todas las preparaciones deben de aprobarse previamente antes de que el concreto se coloque. Esto para que después de que ya se lleve a cabo el vaciado de concreto, nosotros le demos un brivado o un apisonado con tal manera que se quede firme y no quede huecos o grúmulos de aire. Bueno, el curado de concreto, después de que ya nosotros hayamos colocado el concreto, se nos recomienda que en la norma que reciba un curado de 7 días. La mayor parte lo hemos visto que se dura entre 28 días y si es una sentencia rápida dura entre 3 días de humedad continua. El curado debe de ser inmediato después del fraguado inicial y debe de protegerse contra los cambios bruscos dependiendo de la temperatura de la zona. La cimbra. La cimbra puede ser de madera, como lo vemos en la imagen, o también de acero, o la combinación de ambas. Esta se pone para que resista las cargas verticales y horizontales aplicadas por el concreto. Y siempre antes de que nosotros agreguemos el concreto debemos de inspeccionar y verificar su alineamiento y la posición adecuada del refuerzo. Requisitos de seguridad por la norma NOM 007 y las CNA de 1997. Como número 1 tenemos que mantener actualizada la bitácora. Siempre tenemos que anotar todo lo que vayamos desarrollando y lo que vayamos obteniendo de resultados. Debemos elaborar nuestros planos, cómo se encuentra desde inicio al final, para que nosotros se nos lleve a cabo el proyecto. Si nosotros encontramos el suelo inestable o factores que dañan al proyecto, nosotros debemos de suspender los trabajos. Tenemos que mantener un cuerpo de personal técnico de supervisión y diseño. Siempre tenemos que tener todos nuestros empleados mayor a menor en la supervisión del trabajo. Y realizar siempre la inspección. Cada vez que vaya avanzando la obra, debemos de ir inspeccionando. Planos de concreto reforzado. Bueno, para los planos de concreto reforzado, nosotros tenemos los siguientes. En el tanque de concreto reforzado, en la planta general nos muestra lo siguiente, que es la entrada de ventilación, que se encuentra en la parte superior, la red de distribución, que es la llegada de 38 milímetros de 1 a 1,5 pulgadas de diámetro, la llegada de línea de conducción, que es de 1 a 1,5 de diámetro. Tenemos las escaleras, tenemos las demasías, que es de este lado, y tenemos los largos de A y ancho. Esto referente a la capacidad de tanque y lo veremos en los siguientes cuadros. Nos habíamos quedado en esta parte, que era el diseño del concreto reforzado de la planta general.
Para esto nosotros tenemos la siguiente tabla, que son las dimensiones en los elementos de un tanque de concreto. Tenemos lo que es la longitud interior, el ancho y el ancho interior, y dependiendo de las capacidades de almacenamiento, que serían de 30 metros cúbicos hasta 200 metros cúbicos. Nosotros si tenemos, por ejemplo, si vamos a diseñar uno de 30 metros cúbicos, tenemos la longitud de 5 metros, longitud interior de 5.70, el ancho de 3 y el ancho interior de 2.70. Sin embargo, si queremos uno de 200, tenemos una longitud de 10, longitud interior de 9.60, el ancho es de 10 y 9.60. Esto varía, supongamos que son 40 centímetros de espesor. También tenemos lo que es el tanque de concreto reforzado en el corte AA, que es la sección hacia la mitad. Vemos que tenemos la ventilación mostrada, la losa de piso, la plantilla de concreto, que es de igual a 100 kilogramos sobre centímetros cuadrados, y tenemos las especificaciones, que es lo ancho y la altura. Para lo siguiente tenemos la respectiva tabla, que son las dimensiones de los elementos. En este caso tenemos la altura, el ancho, el espesor de muros, el espesor de losa interior y el espesor de la losa superior. Aquí también tenemos con las capacidades de 30 a 200 metros cúbicos, y ponemos de ejemplo que si tenemos a uno de 50 metros cúbicos, tenemos una altura de 2, un ancho de 3.20, un espesor de muro de 0.15, un espesor de losa inferior de 0.15 y un espesor de losa superior de 0.10. Para lo siguiente tenemos un tanque de concreto en el corte BB, sección horizontal. En este caso también nos muestra los accesos de interior, ventilación, de muro de concreto de 200 kilogramos sobre centímetros cuadrados, que es las partes laterales, un relleno de material de producto de excavación, la losa de piso, la plantilla que es de 100 kilogramos sobre centímetros cuadrados y las anchuras. Para esto tenemos las siguientes dimensiones. Dependiendo de la capacidad de 30 a 200 metros cúbicos, tenemos la altura de la trave y el ancho de la trave. Para 30 metros cúbicos tenemos un 0.10 y 0.10 hasta 50 metros cúbicos, pero a partir de los 70 hasta los 80 tenemos unos 0.20 a 0.20, que serían 20 centímetros. Y ahí va a ir avanzando en 10 en 10, de las primeras dos medidas hasta la tercera, que corresponde de 100 a 200 metros cúbicos, ya tenemos un espesor de 30 centímetros. En el siguiente cuadro nos va a mostrar las especificaciones técnicas que debe de cumplir la varilla para la construcción de nuestro tanque en refuerzo, dependiendo a la norma oficial mexicana C407. El número de varillas sería de 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8. El diámetro nominal que nos muestra que el de 2 es 6.4. El diámetro nominal, que es 1/4 de pulgada. El perímetro 20.1 milímetros. Área de centímetros cuadrados 0.32. El peso sería 0.251 y las varillas de 12 metros por tonelada. La construcción de tanques de almacenamiento con una capacidad de 200 metros cúbicos tiene las siguientes recomendaciones que se muestran en la tabla, que son las longitudes de anclaje tras la P, escuadras y ganchos que se muestran en el siguiente cuadro. Para esto tenemos el número de varillas que estamos contemplando, el diámetro de cada una en pulgadas, 100 centímetros, y los traslapes, que serían de 30, el anclaje de 15, la escuadra de 10 y gancho, todo dependiendo del número de varillas que vayamos a usar en el diseño. Bueno, para el armado de losas tenemos la siguiente imagen, que sería el ancho y el largo, la cantidad de varillas que podemos colocar en cada uno de los lados, y para esto tenemos las siguientes tablas que podemos usar dependiendo del almacenamiento, como siempre lo venimos trayendo, que de 30 a 100 metros cúbicos y de 120 a 200 metros cúbicos. Tenemos del lado de las varillas, que
supongamos si vemos la imagen, tenía la letra A, B, C de cada uno de los lados, y dependiendo de cada descripción de la cantidad de metros cúbicos que tenemos el diseño de almacenamiento, podemos usar las pulgadas, que son de, por ejemplo, tenemos la descripción de 30 de metros cúbicos para un tanque. Nosotros usaríamos 3/8 de pulgada, que es del número 3, con una separación de 30 centímetros, con 3 pulgadas octavas y 30 centímetros. Tenemos el armado de trave, que se compone de 4 varillas con un ángulo en el armado, y para esto tenemos las siguientes tablas. La distribución de acero en traves de tanques sería la capacidad, dependiendo también de la capacidad, de 30 a 200 metros cúbicos. Tenemos las letras de descripción del dibujo anterior con las separaciones de cada una respectivamente y las piezas que podemos usar. También tenemos el armado de muros. En el armado de muros nosotros lo vemos con las iniciales C por A, que es el largo y el ancho. Tenemos las varillas en los números respectivamente señalándolos, y para eso también tenemos unas tablas que nos especifican qué números usar dependiendo de la capacidad que nosotros estemos diseñando. En este caso, si ponemos de ejemplo una capacidad de 30 metros cúbicos, tenemos 3/8 de pulgada en la sección H con un número 3, con una separación de 30 centímetros, y 3/8 en la letra J con un número 3 de 30 centímetros en separación. Y si nosotros diseñamos uno de 200 metros cúbicos, tenemos que usar una varilla de 4/8 de pulgada con un número 4, cada separación a cada 15 centímetros, y en las secciones de J 4/8, igual, con una separación de 15 centímetros. En el armado de Dallas tenemos la sección E, la H, la G, la C y la D, y el número de varillas que podemos contemplar, que son 4 varillas, en uno de cada lado. Y para esto tenemos la siguiente respectiva tabla, que serían las distribuciones del acero en las Dallas. Para esto tenemos las secciones que nosotros veíamos en el dibujo, y teníamos también, depende de la capacidad de almacenamiento, de 30 a 200 metros cúbicos, y de ejemplo ponemos la letra I, que sería una capacidad de 30, que sería de 3/8 con número 3, una separación de 0.10, y tenemos el acero utilizado de 763.39078 en kilogramos. Y eso es todo para el diseño de un tanque en superficie.